El derecho como discurso del poder. Hemos estado hablando del discurso del derecho. Luego, entonces, es viable decir que el derecho es un fenómeno del lenguaje. ¿En dónde podemos encontrar estos discursos? Pues bien, están en los textos, en las ideologías, en los hechos, etc. Los textos. En primer lugar, podemos decir que la sociedad es un enorme conjunto de textos. Estos son producto del trabajo humano, lo cual se denomina cultura. Los textos expresan siempre la ideología de sus autores, pero el lector puede interpretar un sentido distinto debido al contexto cultural. El sentido y las ideologías. ¿Qué pasa con el sentido y las ideologías? Ideología se refiere a cualquier idea o conjunto de ideas que existen en la conciencia de alguien, y tenemos dos formas de expresarlas. Sentido, que se utiliza para ideas complejas, como el término salario y significado. En el caso de ideas simples, por ejemplo, la palabra perro. Los hechos y el sentido. De lo anterior, ¿qué relación tienen los hechos y el sentido con el discurso? El hecho involucra lo que puedes experimentar, por ejemplo, lo que podemos ver, mientras que el sentido parte del contexto, para dar pauta a la interpretación de aquello que vimos. Es el contexto el que permite dilucidar el sentido de los hechos. La palabra sentido designa ideas que son producidas socialmente, lo que llamamos cultura. Para transmitir el sentido usamos un sistema de signos capaz de expresarlo y transmitirlo al que denominamos lenguaje. Los lenguajes. Existen muchos lenguajes, por ejemplo los naturales, como el español o el inglés. El formal, de la matemática o la lógica simbólica, señales de tránsito, de humo o morse, etc. Pero, ¿cuáles son los elementos con los que debe contar el lenguaje? Debe contar con un conjunto de signos, es decir, palabras, también con un diccionario el cual permitirá conocer el significado de los signos y por último con una sintaxis o conjunto de normas que establezcan el orden en el cual deben ser usados los signos para producir y transmitir una ideología o sentido. Para que el receptor, que es la persona que recibe el mensaje, pueda entender el sentido, es necesario que éste posea y conozca el mismo diccionario, así como la misma sintaxis utilizada por el emisor. Created using Powtoon.